Hola, muy buen día a todos. ¿Qué tal están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Javier Rodríguez. Llevo la parte de asesoramiento en la parte gráfica dentro de lo que la marca hizo. Un poco esa línea de importancia, ¿no? De qué piezas son clave en el mundo del arte gráfica, de la impresión, de los distintos departamentos de producción, tanto pre como post, que hay que utilizar una serie de herramientas del día a día de su trabajo que son importantes para poder trabajar, ya no solo con la parte incluso de un calibrador, como pueda ser incluso como mencionaremos hoy Nix, pero también incluso la parte del monitor, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que a ustedes el día a día les sea más llevadero? Ahí contamos con la participación de Ignacio en el día de hoy, por segunda vez. Bienvenido, Ignacio, de nuevas, donde aquí nos comentará esa importancia, ¿no? Y también con Daniel Guaiche, que va a dar ese detalle de importancia dentro de esas normativas que son necesarias para el mundo de la imprenta, ¿no? Que tienen que cumplir una serie de requisitos para que ese flujo de trabajo sea lineal y que sea todo de una manera más cómoda. En la parte de lo que se hizo, como bien saben, muchos de ustedes ya conocen la marca, más de 60 años en el sector, tenemos unos mercados muy establecidos y muy nicho, ¿no? No obstante, entre ellos está el mundo de la impresión, donde vemos aquí incluso ejemplos, ¿no? De los distintos entornos que podemos trabajar, tanto la parte de offset, packaging, la parte de digital, la parte de lo que es impresión artística, la parte de arte gráfica. Englobamos un amplio abanico de posibilidades para que a ustedes el día a día les sea más llevadero, para que las pruebas de impresión no tengan que sacar 20 pruebas de impresión y tengan que reducir costos en tiempo, sobre todo, que tengan más tiempo para crear y de alguna forma con la parte del monitor sea la herramienta, diría casi principal, para que en el día a día les sea más llevadero por una serie de cuestiones y características técnicas que comentaré rápido, sobre todo para la parte técnica que os pueda sonar al menos algo, pero sobre todo luego también cualquier duda que tengan en el proceso de esta presentación nos puedan preguntar también en el chat, que encantados de poder responderlos. O sea, la idea de esto que queremos es que también sea dinámica y que durante esta presentación de hoy, que hacemos incluso por segunda vez, podamos interactuar con ustedes de esa manera un poquito más dinámica y cualquier duda que tengan en el camino nos puedan preguntar. Sí que aquí destacar de la parte de los monitores la funcionalidad, ¿no? Principalmente la parte de la autocalibración. Contamos con una serie de productos, de monitores profesionales obviamente, que cuentan con sensores ya integrados en el marco para que a ustedes el día a día les sea más llevadero, para que el monitor sea capaz de configurarse automáticamente sin necesidad de estar nosotros delante del equipo y tener que estar esperando media hora, una hora a que se configure. Con una simple configuración y una simple programación cada 3 meses, cada 6, que es lo que recomendamos, nosotros con esa función de autocalibrado conseguimos que el monitor de manera periódica vuelva a esos parámetros que nosotros le exigimos al monitor. Es decir, que nosotros con el monitor establezcamos algo a nivel familiar para él en cuestión de que nosotros no tengamos que adaptarnos al monitor, sino el monitor tiene que adaptarse a nosotros, ¿vale? Principalmente. Más allá de esa autocalibración, gracias a ese sensor integrado en el marco, incluso como vemos en la imagen, la visera que viene de serie, la gama CC, que luego veremos, también los espacios de color. Cubrimos una amplia gama en esos gamos de color. Al ser tecnología LED, nos tenemos que ir a entornos RGB, ese RGB que vamos al 100%, y ya metiéndonos en la parte de vídeo, por ejemplo, de CIP3, ¿no? Pero en el entorno que nos abarca a nosotros también podemos trabajar o hacer una simulación en CMYK, ¿vale? Podemos visualizar en el monitor lo que previamente queremos imprimir, que eso aquí incluso luego Ignacio nos dará un poquito más detalle de ello en esa parte. Pero lo que aquí os quiero decir es eso, que el monitor siempre se va a poder adaptar a ustedes en todo momento. Y para ello, también ya no solo en la parte de Gamut o en la parte de autocalibración, sino también lo que es la uniformidad. Tenemos paneles totalmente uniformes, donde no hay ningún tipo de fuga de luz, ni de contraste, ni de color. Todo va a ser lo más natural posible a lo que estuviésemos viendo en un papel, a lo que estuviésemos viendo en un móvil, tablet, cualquier dispositivo, ya sea físico o digital, el monitor lo va a poder reproducir en pantalla con alta fiabilidad. Y sobre todo también la parte de precisión de color, lo que decíamos, ¿no? De poder llegar incluso a resoluciones altas, como puede ser el 4K, pasando por Full HD de base, aunque nosotros yo siempre recomendaría irnos a un 2K,
en ese entorno de impresión, máximo un 2K, porque aquí sí es cierto que la amplitud del píxel es un poquito más agradecida. Recordar también, obviamente, estos equipos cuentan con 5 años de garantía. Esa fiabilidad que damos como marca, como hablábamos antes de esos más de 50 años en mercado, que estamos dando con 5 años de garantía sobre los equipos. ¿Y qué equipos tenemos actualmente? Todos estos que vemos aquí. Desde la gama CS, que es un poquito más gama para unos departamentos incluso de diseño, donde el color a lo mejor no sea tan preciso, pero donde nos vamos a centrar hoy sobre todo es en la gama CC. Gama profesional 100%, la cual tienen todos ellos esa parte de ese sensor integrado en el marco y además también algo muy importante, ¿vale? Que ya incluso desde 24 pulgadas podemos tener un entorno de impresión bastante majo en ese sentido y profesional para poder establecer los parámetros de color que queremos en todo momento. Desde cualquier departamento de preproducción, postproducción, pasando por la parte final para el propio cliente incluso. O sea, aquí tenemos un flujo de trabajo bastante lineal que gracias a la gama CG vamos a poder llegar en todo momento. Y la gama CG en ese caso es la que estamos potenciando en ese sentido un poco más, porque es la que os ayuda a vosotros ese plus añadido de no tener que estar adquiriendo incluso calibradores para poder calibrar el equipo. Con el sensor externo se va a poder hacer, ¿vale? Directamente. Entonces, como ven, es la gama de línea de producto que tenemos actualmente y en la parte de software, software gratuito con un Navigator 7. ¿Para qué? Para configurar el monitor. Sí es cierto que los monitores ya vienen calibrados de fábrica, que eso es una ventaja importante, pero yo siempre recomiendo el que ustedes puedan adaptar, como digo, el monitor a sus necesidades. Y todo pasa por tener calibración por hardware, es decir, toda la configuración que hagamos se va a mantener en el monitor, pero siempre a través de este software, por ejemplo, gratuito, entre otros software que también hay en mercado, no nos cerramos ahí en banda en ese caso, también somos compatibles con otro software, pero este yo creo que al ser gratuito incluso da una posibilidad y un abanico bastante amplio a la hora de trabajar con configuración, de calibración, de establecer el tipo de papel que queremos nosotros, poder visualizarlo en un monitor en todo momento, hacer infinitas calibraciones a día de hoy, eso es una ventaja también bastante chula, con lo que ahí les animo a poder explorar un poquito más esta parte con Navigator 7, que es una ventaja bastante buena. Y luego, bueno, al final de este webinar también nos comentaremos un poco esa parte de interacción que podemos hacer con ustedes gracias a este software. Sí que aquí vemos casos de éxito, ya no solo como el que estamos teniendo hoy el placer con Ignacio González de Penguin, sino también con Verivide. Es una empresa que reside en Reino Unido, la cual cuenta con maquinaria especializada para la parte textil, para la parte de incluso packaging, o sea, cualquier material que se pueda introducir en este tipo de dispositivos, el monitor lo va a poder reproducir en alta fiabilidad y se va a poder luego llegar a casa del cliente con una alta fiabilidad y sin ningún tipo de error de impresión o error de impresión ya sea textil, ya sea en una caja, cualquier tipo de material, ¿no? En ese caso. En lo que es la parte de diseño, retoque, aquí en España, por ejemplo, contamos con Estudio Yagüe, que hace, pues por lo menos al día, en torno a las 3.000 fotos para cadenas tipo Zara, Mango, el grupo Inditex, en esa parte de moda. Y luego también tenemos a Robularta, que es una empresa alemana la cual está un poco orientada a la parte de edición de prensa, ¿vale? Esa parte. Entonces llega aquí, como vemos, tenemos tres segmentos, tres entornos que pueden ser unificados, ¿no? En ese sentido, con lo que ahí es uno de los casos que tenemos ahora mismo recientes, entre otros más que tenemos que se pueden ver desde la web, pero como vemos, sí que tenemos y quería compartir con ustedes estos casos de éxito que están trabajando actualmente con tecnología IZ. Y aquí, sin más dilación, doy paso a mi compañero Daniel para que pueda daros un pelín más esa información de esas normativas, de esa parte. No quiero hacer spoiler porque ahí Daniel os va a contar un poquito más, pero ahí os dejo con él y que aprenderemos un poquito más sobre todo en el día de hoy. Todo tuyo, Daniel. Vale, muchas Bueno, gracias. eso. Eh, mm, bueno, la idea es poder partir este tema o darle el inicio a Ignacio con una pequeña reflexión que va a partir con un sonido, pero la idea es que después comentemos un poco lo que pasa.
Dale nomás, Javi, no sé si... Está, no está, no está sonando ahora. Cosas del directo. Antes sí sonaba, ¿eh? Es de decir, antes sí sonaba. Ahí, bueno, Bueno, Daniel. lo que queremos hablar como inicio de este tema tiene que ver con la posibilidad de entender el proceso de negociación que antes se generaba al momento de conectarse a Internet. Si nosotros recordamos esto, era un ruido que generalmente era molesto, pero que en realidad era un proceso donde dos máquinas, sin importar la cantidad de kilómetros que tuvieran una de la otra, se ponían de acuerdo en un lenguaje y en una velocidad. Y esto hacía que finalmente la información pudiera fluir sin errores y podríamos decir que eso era la comunicación en su estado más puro. Es decir, ¿por qué era tan importante? Porque con eso muchos de los que partimos hace más de 30 años en esta industria navegábamos en Internet. Entonces, ese proceso de negociación era clave. Ahora, si esto nosotros lo llevamos a lo que nos pasa hoy en la industria gráfica, nosotros también vivimos un proceso de negociación diario en la industria. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Bueno, que habíamos dado por hecho de que lo que podíamos ver en la pantalla no éramos capaces de poder imprimirlo. Y esto era tan real como que el monitor que tenía mi cliente tenía una imagen, el que tenía yo, tenía otra imagen, el que tenía preprensa, tenía otra imagen, el que tenía la sala de impresión, tenía otra imagen, finalmente esto se convertía, parecía más una torre de Babel. Entonces, ¿qué es qué es lo que buscamos? ¿Cuál fue la oportunidad que buscamos? Tratar de convertir ese ruido que hoy día hace que no se genere ese proceso de negociación en datos. Sacar ese ruido y convertirlo en datos que finalmente permitan que esto se escuche como si fuese, no sé, una sinfonía. La idea principal fue tomar el espíritu de este proceso de negociación y aplicarlo en cada etapa del proceso. Eh, por supuesto, para que esto funcionara, había que incorporar tecnología, había que incorporar normas, y las normas hoy día son nuestro protocolo de comunicación. Es decir, con lo que ese ruido se convierte en datos es con las normas. Las normas son las que hacen la base de esto. Si tuviésemos que pensar en cómo interactúan las marcas o la tecnología que Ignacio nos va a deleitar más adelante, tiene que ver con los oídos y la visión, es decir, cómo escuchamos ese ruido y lo convertimos en un dato, cómo vemos un valor y lo convertimos en un dato colorimétricamente. Es ahí donde EIZO y Nix toman una ventaja o toman una importancia en este proyecto. Ahora, quienes hacen de maestros de orquesta son acá los especialistas, es decir, el usuario que toma esta plataforma, este modelo, y lo conecta con su modelo de negocio. Eh, Javier nos comentaba de las distintas industrias hoy día donde nosotros estamos presentes. Bueno, hoy tenemos probablemente al cliente más importante, al menos para mí, que nos va a contar cómo esto finalmente se conecta y le da
y le da una transformación, ¿no es cierto?, a su operación. Entonces, los invito, ¿no es cierto? Les quedo debiendo el sonido del módem, ahí después le voy a pegar un coscorrón a Sí, Javier. Los que me conocen saben que la tengo anotada. Em, pero le doy el paso a Ignacio, nos va a contar cómo convertimos, como les digo, ese ruido en datos y bueno, a disfrutar nada más. Así que muchas gracias. gracias, Daniel. Muchas gracias, querido Daniel, querido Javi, por esa introducción. Muy feliz de estar en esta segunda oportunidad compartiendo la experiencia de Penguin Random House Chile con la industria, con quienes somos parte de este mundo de la gráfica. Y creo que es muy interesante que vean lo que nosotros implementamos, lo que desarrollamos con la ayuda de estas tecnologías. Estoy, querido Javier, tomando el Sí, control sí, todo de... tuyo, Ignacio. Perfecto. Aquí estamos. Bien, bueno, presentarme brevemente. Soy de profesión diseñador en comunicación visual, preprensista profesional, técnico gráfico. Ya lo decía a quienes más me conocen, que en mis venas corre de tinta también, igual que muchos de acá. Soy también director de proyectos y ya tengo más de 20 años inmerso en la industria gráfica nacional en Chile y con un poquito más de 10 años inmerso en la industria editorial representando a Penguin Random House acá localmente. Para quienes no conocen a Penguin Random House, brevemente también les comento que es una editorial líder del mercado del libro a nivel internacional. Hoy trabajamos 8 oficinas de manera coordinada para el mercado editorial en lengua española. Tenemos sede en España, México, Miami, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, teniendo una presencia muy importante, muy relevante en este lado del mundo. Y nuestro catálogo considera aproximadamente más de 80 nuevos títulos que mensualmente lanzamos al mercado. Tenemos un catálogo muy importante a nivel de contenido. Más allá de las novedades, también tenemos un catálogo de fondo editorial y junto con ello grandes autores de renombre internacional, y ahí quisiera destacar a Isabel Allende y poner como ejemplo de este flujo para que podamos entender la necesidad de tener esta norma, este lenguaje que ya mencionaba Daniel. Y Isabel Allende lanzó el día 20 de mayo a nivel mundial su última novela, que es Mi nombre es Emilia del Valle. Y fue súper interesante este caso porque más de 8 oficinas tuvimos que gestionar un archivo para producir un libro localmente, eh, con una gestión que nos tendría que permitir conseguir el mismo resultado, más o menos, en el lugar que sea impreso. Y eso, quienes entendemos de la industria, sabemos que es un desafío, pero se suma adicionalmente otro aspecto que a nivel global y en otras lenguas ya contamos con 19 oficinas en todo el mundo, y esto complejiza aún más, entendiendo que es el mismo título o la misma portada que se traduce básicamente, pero la imagen debería ser eventualmente muy parecida en todas partes. Y a esto le vamos a agregar una dificultad adicional que considera que dentro de nuestro registro de impresores, volviendo un poco solamente a lo que es lengua en español, contamos con más de 60 impresores para España y América Latina, que eventualmente ellos podrían, algunos de ellos, imprimir estos títulos, entendiendo también que dentro de la capacidad industrial de cada uno de los impresores existen distintas máquinas, distintos modelos, distintas tecnologías más automatizadas, con calibración integrada, con distintos aspectos tecnológicos que podrían influir en un resultado u otro. Y adicionalmente, agregándole más ingredientes a esta receta, en nuestro mismo registro de proveedores contamos con más de 65 proveedores, fabricantes o distribuidores de materias primas como papel principalmente. Entonces, la dificultad está en que en una compañía multinacional que tiene que trabajar de forma coordinada para conseguir un mismo resultado, existen muchas variantes por evaluar
Y el desafío está en justamente cómo podemos estandarizar nuestros procesos para conseguir el mejor resultado posible, medible y consistente a lo largo del tiempo, sin necesidad de eh, invertir más recursos, tiempo o costos asociados a esta producción. Y ahí es, bueno, donde nace la problemática y desde nuestra vereda, volviendo a Penguin Random House Chile, le tengo que contar un poquito de historia para poder contextualizar el por qué y el qué nos llevó a poder desarrollar este modelo. Y es que, bueno, en 2019 nosotros como área de producción, con nuestro equipo, veníamos empujando un cambio de gestión interna porque convengamos que la editorial todavía es un negocio tradicional. Al editor le encanta revisar una maqueta, corregirla, rayarla, colocarle notas, revisarla, reeditarla, hacerle cambios y enviarla nuevamente a hacer cambios sobre los archivos y generar nuevas maquetas. Es decir, el papel es parte fundamental de este proceso. Y de la misma forma, los equipos creativos, los diseñadores, los fotógrafos o los ilustradores también les gusta revisar el resultado del color en papel. Y nos dábamos cuenta de que en esta dinámica perdíamos mucho tiempo operativos en procesos de revisión y corrección. Nosotros enviábamos los archivos a la imprenta, ellos volvían las maquetas, se revisaban, se tomaban 1 o 2 días con correcciones, volvían archivos nuevos, se preparaban nuevas maquetas, nuevas pruebas de impresión, y así progresivamente íbamos perdiendo días. Días que no eran recuperados, días que se les descontaban al proceso de impresión y comenzaba una carrera contra el reloj, contra con los impresores. Entonces, de alguna forma, no era constante, pero sí ocurría de forma periódica dificultades en los procesos internos que finalmente terminábamos traspasando a nuestro proveedor o a la industria. Entonces, en este diagnóstico, entendiendo el problema, lo que nosotros salimos a sugerir a los equipos creativos es: dejemos el papel y migremos a un modelo de gestión remota. Trabajemos con archivos digitales que podamos corregir, que podamos enviar y que en forma muy ágil podamos dar solución a esos tiempos de corrección, poder entrar lo más pronto a imprenta y avanzar con los procesos productivos. Claro, cuando implementamos esto inicialmente como una idea, siempre tuvimos resistencia por parte de algunos editores, que digamos que eran los más tradicionales en su modelo de operar. Es difícil igual decirle a un editor o a cualquier persona: vamos a cambiar el día de mañana la forma habitual que tenemos de trabajar porque te voy a sugerir una propuesta. Es un poco invasivo, pero felizmente algunos editores, aquellos que eran más jóvenes o que tenían una cercanía o una mejor relación con la tecnología, lo tomaron de forma súper positiva, porque entendían también las oportunidades que habían ahí conforme a su operación. Bueno, esto es a mediados del 2019 aproximadamente. Lamentablemente en Chile, en octubre nosotros tenemos un estallido social que generaron marchas, manifestaciones en el centro de Santiago, donde estaba ubicada nuestra oficina, y resultaba que las maquetas con muchas dificultades terminaban llegando a la oficina. Entonces, esto de alguna forma hizo el primer cambio de switch, donde dijimos: por fuerza, vamos a tener que migrar a este modelo remoto, porque si no, no avanzamos". Posteriormente, en 2020, en marzo, llega la pandemia, nos vamos todos a trabajar de manera remota, y felizmente, como ya teníamos el avance, digamos, en parte de este modelo que ya había sido utilizado por algunos, dijimos: a ver, ya por fuerza tenemos que migrar al modelo digital y nos ponemos a trabajar de forma remota. Funcionó bastante bien. Durante pandemia tuvimos una gestión y una operación que no mermó, al contrario, tuvimos ciertos beneficios en términos de gestión, de eficiencia, de tiempo, entre otros aspectos. Pero no terminamos de resolver otro punto que para nosotros era clave, que tenía que ver: a ver, hoy estoy gestionando un archivo, estamos validando diseños de portadas, procesos creativos, conforme a lo que tenemos disponible. Es decir, el monitor o el computador de turno que teníamos en esta oportunidad era la mejor referencia que teníamos. Enviábamos los archivos a imprenta y era un acto de fe. Y siempre lo comentamos así: nosotros esperábamos que el impresor lo hiciera de la mejor forma posible y que el resultado llegara y que sea satisfactorio. En este proceso aprendimos mucho, nos llevamos muchas sorpresas, y en el camino adicionalmente, en pandemia, se nos presentó la oportunidad de trabajar con proveedores en el extranjero. Entonces, como ya teníamos un modelo de gestión remota,
entendimos que había una oportunidad de hacer buenos negocios en términos de costo, eficiencia y calidad, y abrimos esa posibilidad de trabajar en el extranjero. Entonces, todo el flujo Penguin Chile era digital, quitamos de la operación las maquetas, los pliegos impresos y comenzamos a darnos cuenta de que había un beneficio acá. Y en este diagnóstico, y hasta recientemente, cuando nos contactamos con nuestro amigo Daniel, veníamos haciendo el análisis de decir, a ver, ¿con qué contamos hoy que está a disposición de nosotros para profesionalizar este flujo? Porque claro, sobre la marcha, en pandemia nos fuimos a un modelo remoto, pero nos faltaban algunas cosas que resolver. Y la pregunta fue, Sí, estoy tratando de pasar a la siguiente diapositiva. sí. Te va a dejar justo ahora. Bueno, en nuestro análisis, la pregunta fue, ¿qué variables del proceso productivo nosotros podemos controlar? Y tuvimos que enfocarnos en tres grandes bloques para poder, digamos, hacer una trazabilidad de todo nuestro proceso. Lo primero es ver, a ver, ¿qué materias primas nosotros utilizamos en nuestros proyectos editoriales? Principalmente hay dos, papel de cubierta, papel de interior. Y los papeles tienen distintas propiedades. Convengamos que un papel puede ser más blanco, más grisáceo, más amarillento, un poquito más azulado en términos de color. En términos de propiedades puede ser esmaltado, un papel cuché, un papel con estuco o sin estuco, un papel bond, entre otras propiedades. Cualquiera de las dos opciones tienen sus condiciones técnicas, va a tener un resultado distinto sobre la impresión, por lo cual tenemos que considerar ello. Felizmente nosotros como Penguin Random House Chile tenemos la administración de nuestras propias materias primas y es decir, el primer bloque estaba controlado porque dependía de nosotros cuál materia prima íbamos a utilizar en nuestros productos editoriales. Con lo cual, primer bloque está cheque. El segundo tiene que ver con la gestión de archivos. Cada casa de Penguin administra los archivos de forma independiente y gestiona con su impresor directamente cuáles son los perfiles de color, las correcciones de color, entre otros aspectos que se van a utilizar para poder entregar un buen insumo desde nuestra oficina al impresor para que él lo haga lo mejor posible. Eso incluía correcciones de color y perfiles ICC. Como está in-house, dijimos, perfecto, tenemos dos variantes súper importantes que podemos controlar. Y lo tercero, cuando fuimos a hacer el diagnóstico con Daniel a nuestros impresores para saber qué disponían, nos dimos cuenta de que estaban muy bien capacitados en términos de conocimiento y tecnología. Las imprentas cuentan con plotter de impresión o WinProof, con papeles calibrados, con tintas también de calidad que nos permiten un buen resultado. Visto bueno remoto online, como por ejemplo Insight de Coda, que hoy es el flujo que nosotros trabajamos, que nos permite hacer una buena gestión de color. Luces estandarizadas, luz que nos permite visualizar el color de buena forma en los lugares donde hay que revisar, por ejemplo, en preprensa, en el lugar del plotter o en la mesa de trabajo del prensista en el momento que él está imprimiendo. CTP, máquinas de calidad, de velocidad, que permitan precisión, curvas de compensación hechas a la medida para cada una de las máquinas de los impresores, procesos internos que estaban estructurados, que seguían una norma, que estaban estructurados para conseguir buenos resultados en su proceso interno y además instrumentos de medición que permitían quitar del cuestionamiento algunas subjetividades y trabajar con datos. Entonces dijimos, a ver, estamos en un escenario súper positivo porque trabajamos con proveedores serios, trabajamos con insumos propios que son de calidad y esto nos permitiría la segunda fase, que era poder darle forma a un flujo de gestión de color profesional. Y ahí es Mm. cuando aparece nuestro amigo Dani con la asesoría clave, porque nosotros desde nuestra vereda estábamos, en lo personal también, muy desactualizados en términos de qué estaba disponible en el mercado. Yo había estudiado esto hace 12 años atrás y recuerdo que los monitores profesionales tenían el instrumento que tú lo tenías que montar en el monitor, hacían su proceso de calibración y eso tardaba unos minutos y a veces resultaba un poco difícil ponerte a punto para comenzar a operar. Cosas muy interesantes que vimos acá, que los monitores hizo, la línea profesional, la CG Color Edge, nos permitía por una parte, precisión del color, como ya decía Javier,
gama de color en el RGB súper amplia que nos permitía conseguir buenos resultados desde la previsualización en el proceso creativo. La calibración automática, esto es algo que a mí me encantó en lo personal. Por ejemplo, nosotros tenemos programados nuestros monitores que se calibran los días martes a las 8 de la mañana. Nosotros llegamos a las 9. El monitor no espera encendido y calibrado, solamente nos conectamos y nos ponemos a trabajar. Y una de las cosas muy potentes, y que esto a mí en lo personal me voló la cabeza, es que nos permite perfilar y parametrizar. Nosotros podemos hacer trajes a la medida de gestión de color para poder predecir los resultados posteriormente en impresión. Y tiene algo muy potente, y ya lo mencionaba Javi, que tiene que ver con su software de calibración, que es una herramienta muy potente que nos permite nosotros, a ver, lo comento abiertamente, con Dani lo pasamos increíble, nos divertimos mucho y disfrutamos mucho de este proceso porque era comenzar a tomar los ingredientes claves para armar esta receta que el día de mañana no iba a poder permitir estandarizar y poder anticiparnos a resultados que posteriormente iban a salir impresos. Y aquí un ejemplo muy breve. Por ejemplo, la materia prima de nuestras cubiertas es una cartulina que tiene un tono un poquito amarillo. Lo que logramos conseguir con estos primeros ejercicios de medición es tomar el color, medirlo con un instrumento y reemplazar el punto blanco. Es decir, el punto blanco del monitor no es blanco, es del color del papel. Adicionalmente, pudimos hacer un perfil de simulación porque ese papel es un papel esmaltado. Incorporamos la norma de impresión offset para papel enmaltado y lo que hace el monitor finalmente simula la materia prima en pantalla y me entrega el espacio de color que es capaz de reproducir la industria gráfica en torno a esos límites de ese perfil de color en particular. Si nosotros quisiéramos hacer un segundo perfil, por ejemplo, para un papel bond que tiene una absorción mayor que genera distorsiones de los colores, sobre todo en las sombras, podemos incluir esos datos acá y el monitor va a ser capaz de reproducir con mucha fidelidad lo que va a salir impreso. Entonces, parte de este modelo en esta fase uno, que es un poco ordenar la casa, qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros necesitamos como cliente, estandarizar y parametrizar para entregar buenos insumos posteriormente al impresor. Y ahí nos pusimos creativamente con Daniel y comenzamos a medir y pasó algo súper interesante. Por ejemplo, al lado derecho, volviendo a la anterior, acá, reemplazo del punto blanco. Por ejemplo, nosotros medimos el papel. Si tuviera que darle un valor CMYK, el color del papel es 7% cian, un 5% amarillo. Si quisiera llevarlo a un entorno RGB, tengo los valores también allí, a un entorno LAB, o un valor X, o incluso el color de la luz, si quisiera medirlo en grados Kelvin, también tengo la posibilidad de medirlo. ¿Qué es lo interesante detrás de esto? Es que no estoy viendo color como tal, le estoy poniendo dato al color. Estamos poniéndole un parámetro objetivo y con este primer paso estamos estableciendo criterios objetivos del color. Desaparecen las subjetividades, desaparecen lo que tú ves versus lo que yo veo bajo distintas condiciones y empezamos a armar un flujo de trabajo muy profesional y es así como creamos el flujo de trabajo Penguin con monitores profesionales en el departamento de diseño, en el departamento de producción y en las imprentas también. Y hay algo súper anecdótico, también lo cuento harto, que cuando fuimos a proponerle este modelo de gestión de color al equipo de diseño, le dijimos, te vamos a pasar un monitor profesional espectacular con una capacidad de reproducir un espacio de color súper amplio y te vamos a dar la bolita de cristal para que tú veas los colores cuando te pongas creativo y vas a ver lo que va a salir impreso. Claro, entonces el equipo de diseño me dice, ahora puedo hacer maravillas, entonces me voy a volver loco haciendo diseños con colores espectaculares. Y luego de la reflexión fue, mira, no es tan así, porque lo que vamos a hacer con estos monitores es limitar. Vamos a parametrizar los monitores de tal forma que vamos a ser capaces de reproducir un espacio de color más pequeño, pero lo óptimo que es capaz de reproducir la industria gráfica en base a una norma. Con lo cual, finalmente lo que hacemos es aterrizar las expectativas, porque
la industria gráfica tiene limitantes físicas, tecnológicas y trabaja en base a una norma. Y si nos guiamos todo por una norma, tenemos una línea base para poder medir con datos objetivos. Y así es como creamos un flujo de trabajo remoto, ágil y seguro. Se suma a esto, felizmente, el equipo de diseño, la imprenta entiende lo que estamos haciendo, felizmente también lo toman de muy buena forma y comienza este flujo de trabajo ya con datos y con parámetros. Acá en pantalla tenemos el setup actual del equipo de producción de Penguin Random House Chile y está compuesto por una parte por el monitor perfilado y calibrado. Este monitor tiene 27 pulgadas, lo que nos encanta porque nos permite trabajar de forma cómoda con cubiertas extendidas, por ejemplo. Contamos también con una lámpara de la marca Calibre que tiene norma de 50. Esta lamparita es maravillosa porque tiene una luz blanca que no genera metamerismo. El metamerismo es la distorsión de los colores bajo una fuente de luz que hace que veamos de distintas formas un color. Entonces, con esta norma, colocamos el libro terminado bajo esta fuente de luz y podemos comparar con el monitor como un ejercicio visual solamente de validación, que el resultado fue bien impreso, o podemos comparar también con impresos anteriores para saber cuáles son las desviaciones que se generaron en esa producción y eventualmente en una segunda impresión o reedición poder tomar en consideración aquellos aspectos de variantes. Por otra parte, tenemos en todos los equipos nuestros instalado el software, el Color Navigator de ISO, con los parámetros establecidos. Estos mismos parámetros los tienen nuestros impresores, así que estamos hablando el mismo lenguaje. Ya tenemos parámetros que están establecidos en nuestra oficina. Y por último, los libros impresos con la norma 12647 con impresión offset, que nos permite posteriormente tener data. Pero claro, hasta este punto nos faltaba una parte, que era poder medir y controlar, porque por el momento solamente estábamos prediciendo qué es lo que va a pasar luego en el impreso. Hasta que entregábamos el insumo, todavía seguíamos rezando, esperando a que el impresor lo hiciera de la mejor forma posible y recibir los libros bien en nuestro almacén. Y aquí es donde aparece la segunda parte y esto ya nos cambió la vida, es maravilloso. Aparece Daniel con una segunda solución y nos dice, ahora tenemos que medir y controlar, po. Y para ello adquirimos un instrumento que es un espectrofotómetro profesional, que es un instrumento que cabe en la palma de la mano. Aquí lo tengo. Es un instrumento yo considero que es más de estudio, de laboratorio, de oficina, es portable, es inalámbrico y nos permite a través de un software poder colocarle datos objetivos al color. Y para ello tuvimos que hacer un levantamiento. Por ejemplo, todos los pliegos impresos en offset tienen tiras de control, que son estos cuadraditos de colores que están en pantalla. Nos dábamos cuenta que nuestros impresores tenían algunos parámetros que no eran de la satisfacción completa de nosotros y les pedimos que incluyeran una tira de control Penguin. Colocamos la tira de control de junio 2025 con parámetros adicionales que a nosotros nos interesaba medir y controlar. Y con ello nos volvimos locos. En algún momento la oficina de producción mutó y se convirtió en una especie de laboratorio espectacular, donde periódicamente le pedíamos a nuestros impresores que nos enviaran pliegos impresos. Teníamos un cerro con pliegos en nuestra oficina y lo único que hicimos fue medir y registrar los datos de color para analizarlos posteriormente con nuestros impresores. Solamente necesitábamos medir sin el ánimo de rechazar ni de discutir, solamente tener un ejercicio de data. Y esto lo efectuamos a través del software que nos entrega este instrumento, que es el Nixprint Pro, y que claro, es una herramienta súper técnica. Aquí hablamos de colores, hablamos de parámetros del color, en el espectro de color, en datos de nanómetros, según normas, según deltas, entre otros aspectos, pero de alguna forma tiene un layout también bastante amigable. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es una medición del color magenta. La norma dice, y aquí haciéndolo bien sencillo para no complicar a nadie, que el magenta debe tener un valor de 1,7 y en la medición salió 1,4.
En la sugerencia del instrumento dice que está bien, cumple con la norma, pero debería bajar un poquito el magenta para llegar al ideal. Y así con cada uno de los colores medidos. Por ejemplo, también podemos medir las tramas de color. Si eventualmente el 80% del magenta yo lo mido, como es en este ejercicio, dio un 89,7. Te dice que está cerca de un 10% más arriba y la misma tendencia de bajar ese parámetro te va a permitir llegar a la norma. Entonces podemos hacer un trabajo de ir a la máquina mientras está imprimiendo, sacar pliegos, medir y corregir. O posteriormente, como lo estamos haciendo nosotros, es que nos lleguen los pliegos luego a la oficina, medir y entregar nuestros informes al impresor para que tomen medidas correctivas. Y así, esta interfaz también es súper amigable en el sentido de que si está en verde, está bien, si está en rojo, está mal. Muy sencillo. Luego les voy a mostrar cuáles son los tipos de informes que esto entrega. En la siguiente ventana, por ejemplo, una medición del CIAN que dice que la medición fue 1,62 cuando debería ser 1,91. Está muy por fuera de la norma y esto ya necesita una corrección urgente del parámetro de impresión para poder llegar a un equilibrio ideal y estar dentro de la norma. ¿Qué es lo interesante? Que a veces las discusiones de color es entre una persona y otra según sus percepciones. Si esta discusión se estuviera dando en una oficina y entra una tercera persona y apaga la luz, se acabó la discusión. ¿Qué es lo interesante? Que este instrumento con luz o sin luz, independiente de las condiciones que se esté evaluando, te va a leer un color y te va a entregar un dato objetivo. Quitamos de en medio de la discusión cualquier percepción personal solamente para trabajar con data en base a una norma. Esto es parte del informe que entrega esta herramienta, súper técnica, parámetros medidos, las referencias de la norma y los deltas. Los deltas son las variables que existen entre lo objetivo y lo medido. Te dice más o menos cuánto estás fuera o cuánto estás dentro, entre otras cosas. Si esto lo interpretamos, podemos llegar a un entendimiento para aquellos que somos más o menos conocedores del tema. Para una persona como un cliente que probablemente no conoce tanto de la industria gráfica o tecnicismo, esto podría ser más o menos complejo de entender, pero sí la industria gráfica va a ser capaz de interpretarlo sin ningún problema. Esto es una imagen de cómo es de directo el reporte. Te dice en grande y en rojo si falla, te dice en grande y en verde si está dentro. Te entrega los parámetros de tolerancia, el valor medido y una especie de semáforo en rojo, verde o amarillo si está bien o no. Si los parámetros están muy por fuera, te va a decir, este es una gestión de color que en el impreso estuvo mal gestionada, por lo cual, bueno, entiéndanse ustedes entre la relación del cliente y proveedor. Por otra parte, lo interesante es que esta herramienta está disponible para iOS. A través del celular pueden medir en la misma máquina, en terreno, hacer los mismos ejercicios de medición y además generar los mismos informes. Lo digo porque es súper cómodo. Nosotros vamos con esto a la planta de impresión, el celular, y logramos conseguir estos parámetros de manera objetiva sin cuestionar las percepciones personales. Y hasta aquí nosotros comenzamos en la conversación con Daniel. Veníamos hablando entre marzo y abril, los monitores llegaron en junio, nos pusimos a trabajar en todo este proceso de implementación, que más o menos tardó 3 meses desde el diagnóstico hasta la implementación del flujo. Tuvimos más o menos 5 talleres con Daniel también para poder trabajar las problemáticas, las oportunidades que nosotros veíamos, conversaciones con los proveedores, recopilando información, armando estos trajes a la medida para el flujo de producción de Penguin Random House Chile y poder comprender cuáles son aquellos dolores que podríamos resolver con este flujo. Tuvimos más de 8 reuniones presenciales y virtuales con los impresores en un trabajo de concientizar, decirles nosotros estamos trabajando en esto. Necesitamos que lo entiendan, necesitamos que se suman, porque es un beneficio para ambas partes. Luego, posteriormente, con la revisión de los informes, fuimos también mostrando cuáles eran las oportunidades de mejora y así sucesivamente se iban implementando algunas mejoras y algunos cambios internos. Generamos más de 50 informes medidos y respaldados entre junio y julio, todos fallados. Más de 50 informes, todos fallados.
Así era la cruda realidad de una gestión de color que veníamos realizando desde años, desde el 2020 a la fecha. Probablemente todo eso haya estado mal impreso fuera de norma. ¿Por qué? Porque nosotros como área, y lo entenderá la gente de Penguin Random House a nivel internacional, nos gusta también ir a hacer visto bueno en máquina, pero sigue estando en la percepción de cada uno. No tenemos las certezas para poder decir este pliego está bien o no, y a veces aunamos el criterio entre lo técnico del prensista y nosotros como cliente. Y hasta el día 14 de agosto, la semana pasada, conseguimos un informe que está medianamente bien impreso y que cumple con la norma. Y nosotros consideramos que esto es exitoso. Estamos felices con este informe, porque sabemos que de aquí en adelante ya hemos establecido un piso. Hay un parámetro que de aquí en adelante todos los informes deberían ser positivos, porque se han tomado medidas correctivas, porque se ha entendido el objetivo del flujo y estamos trabajando solamente con números y con datos. Todo lo demás queda afuera. Y es maravilloso trabajar de esta forma, porque hoy puedo responder a mi cliente interno, que es el equipo creativo y el equipo de editores, que lo que está haciendo nuestro impresor está validado por una herramienta. Y esto es maravilloso. Y seguimos trabajando con ello. La próxima semana voy a recibir nuevos pliegos y vamos a llegar a la medición número 100 y probablemente tengamos mucho más eh, eh, informes aprobados que rechazados. Y eso nos va a permitir a nosotros, bueno, cerrar los ojos, seguir trabajando con nuestros impresores porque es un desarrollo que ya hemos establecido y de aquí en adelante solamente esperamos que sean casos de éxito. ¿Y en qué estamos ahora? Luego de estos ejercicios, estamos incorporando todavía más datos y estamos entrenando a la IA. Estamos haciendo algo muy interesante. Lo que le estamos pidiendo a la IA a modo de entrenamiento es que estos mismos informes que están en un lenguaje muy técnico y a veces difícil de interpretar, poder llevarlo a un territorio más neutro, donde una persona que no sea entendida en el mundo de la industria gráfica pueda simplemente entender que el pliego está bien impreso o mal impreso. Entonces le pedimos a la IA un informe claro, simple de entender y muy visual. El rol de la IA tiene que ser un ingeniero gráfico con experiencia en la industria por más de 10 años. Simplificar los tecnicismos más complejos para un entendimiento de un cliente, regirse por la norma de impresión que nosotros utilizamos, que es offset para pliego en cuadricromía, y diferenciar el dato medido versus el dato de la norma, poder entender, comprender qué es lo que pasó, indicar posibles causantes de las desviaciones que no alcanzaron el objetivo y además entregar medidas correctivas sugeridas. Nos pusimos a jugar con el equipo de producción y estas son las cosas que hemos conseguido y la verdad que son espectaculares, donde me muestra cuál es el valor medido versus el valor objetivo. Es decir, si yo fuera un prensista o un impresor y tuviera que decirle a mi cliente cuál fue mi performance, necesito que las barras sean iguales. Las barras naranjas y las barras grises deberían ser iguales. Si hay diferencias, es bueno porque mi performance de impresión no fue la correcta. Y por otra parte, desde la vereda del cliente, exigirle a mi impresor que me cumpla con el parámetro, nada más. Siguiente modelo de gráfico que nos entregó la IA es, ok, vamos a los mismos tecnicismos, pero como no entiendo nada, hazme un semáforo. Si está verde es porque cumple con la norma, si está en amarillo es porque estoy al límite y si está en rojo es porque derechamente no fuiste capaz de reproducir los colores que mi archivo te exigía y no tuviste una buena performance de impresión, con lo cual voy a tener desviaciones de todo tipo. Por ejemplo, un caso. Si el cian está muy alto fuera de la norma, todos los colores verdes que yo tenga entre medio van a salir distorsionados. Si el amarillo o el magenta están alto y mi portada del libro es un rostro de una mujer muy bien equilibrado, va a salir o muy roja o muy amarilla. Entonces yo necesito que los parámetros que establezco en mi archivo, porque ya me anticipé, porque ya lo vi en mi monitor, necesito que salgan reproducidos de la mejor forma posible. Y esto es simplificar el lenguaje. Y otra cosa que nos voló la cabeza es cómo la IA pudo interpretar estas mediciones. Nos entregan las observaciones que ella tuvo, posibles causas que generaron estas desviaciones, medidas correctivas
para la prensa o para la preprensa si es que tuvieran que efectuarse, y además de recomendaciones en cuanto a parámetros técnicos que eventualmente la imprenta tendría que resolver en su flujo de impresión para conseguir mejores resultados. O sea, aquí ya está la segunda parte, que es el lenguaje muy técnico profesional, es porque este informe ahora va para el impresor. Como yo estoy en una vereda de cliente, necesito que todo esté verde, todo esté bien impreso. Y si no, toma estas medidas correctivas para que el día de mañana, si tengo que reimprimir un trabajo con las mismas condiciones o justamente reimprimir un libro bajo las mismas condiciones, necesito que tu performance sea la mejor posible en base a mis requerimientos. Si finalmente estos son estándares que utilizan empresas grandes, por ejemplo. Lo que hace Coca-Cola a nivel mundial es, yo necesito que el rojo sea el mismo rojo, imprima donde sea que imprima. Lo mismo las marcas como PepsiCo o catálogos como los de Avon, donde el rigor del color tiene que ser tan estricto independiente del lugar del mundo donde yo vaya a imprimir. Entonces, básicamente aquí parametrizamos en base a una norma internacional, hablamos el mismo lenguaje y conseguimos los mejores resultados posibles de cara del cliente, y como impresor también te entrego el mejor servicio. Y eso también desde cara del impresor le entrega ser eficiente en tiempo de puesta a punto, mejor gestión de las máquinas, de la tecnología, no tener al cliente pegado al lado de la máquina dando un visto bueno, subjetivo, porque no es eficiente. Entonces, este modelo, este flujo de color con tecnología y con datos viene a resolver las problemáticas que hoy tenemos en esta relación cliente-impresor. Y para ir finalizando, el gran valor detrás de este modelo que desarrollamos son básicamente tres. El primero ya lo mencionaba, la reducción de tiempo. Conseguimos una mejor gestión de nuestros procesos internos. Hoy Penguin Random House es una editorial, es un monstruo que todos los días está procesando nuevos archivos, publicando títulos, reimprimiendo. Entonces esta gestión tiene que ser ágil y dinámica. Yo tengo que soltar la gestión de un libro para avanzar con el siguiente, porque es la dinámica misma de la compañía. Mejoramos tiempo también para poder poner foco, por ejemplo, en las áreas creativas o en la área de edición, para poder ponerle foco a otros aspectos que son más relevantes que corregir una maqueta o revisar una maqueta o corregir sobre un pliego. Hoy tenemos las opciones de en tiempo real trabajar en una buena gestión de archivos. Redujimos los costos. Obviamente que imprimir una maqueta o imprimir una prueba de color o dos o tres tiene un costo para el impresor que finalmente es traspasado a nosotros como cliente. Sumado también que el envío de esa maqueta necesita el costo de un vehículo que lo vaya a dejar y luego lo vaya a retirar. Quitamos de la ecuación todos estos gastos que son ineficientes, conseguimos una oportunidad de mejora en los costos, y eso, si bien son costos menores en el año, probablemente tenga un número mucho más interesante, mucho más atractivo que evaluar. Y por último, y para mí una de las cosas más valiosas que tiene que ver con este flujo, tiene que ver con las reducciones de emisiones. El objetivo de Penguin Random House de aquí al 2030 es ser una compañía carbono neutral. Y las emisiones de carbono están enfocadas principalmente en dos procesos: todos los procesos de producción y los procesos de logística. Todas aquellas acciones que nosotros podamos mitigar en torno a generar esta emisión nos va a permitir ser el día de mañana una compañía mucho más sustentable. Este proyecto consolida estos tres aspectos y creemos que en el uno a uno, libro a libro, reduciendo costos, tiempo y emisiones, finalmente de una evaluación de un año a otro vamos a conseguir datos que realmente tengan un impacto súper positivo. Este modelo es totalmente exportable a cualquier casa de Penguin y exportable a cualquier cliente que trabaje con la industria editorial. Lo importante detrás de esto es entender que hay parámetros, hay conceptos, hay información que debemos entender para poder conseguir el mejor resultado en nuestros proyectos. Sin más que agregar, dejo la palabra a Javi y Dani Sí. para que comentemos un poquito sobre esto. Sí, ahí la verdad es que yo la verdad es que bastante contento con lo que has comentado ahora, Ignacio, sobre todo dos puntos
y sobre todo esta slide es bastante buena hasta final, porque en este proceso que tú estabas compartiendo, de que habéis dedicado, o sea, cómo a lo mejor en X horas habéis luego ahora reducido todos esos tiempos, ¿no? O sea, el dedicarle tiempo, un mínimo tiempo a generar esos informes para ver que todo esté funcionando bien, para que ese flujo de trabajo sea correcto, ahora os ha hecho que el tiempo no sea más, sino que sea mucho menos, ¿no? Y obviamente también otro punto también que yo ahora destaco mucho, porque ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es ese miedo, ¿no? De que la gente pueda utilizarlo como un reemplazo de, ¿no? Esto es claramente el ejemplo, y yo soy de los de la opinión también, de utilizarlo como un aliado, de que sean incluso menos tiempos para ustedes el poder trabajar y el poder automatizar esos procesos gracias a la inteligencia artificial. Y ahí yo creo claramente, Ignacio, lo habéis conseguido, ¿no? Utilizando esta herramienta, obviamente con todo lo que hemos mencionado anteriormente, que con ese sensor de NICS, con la parte incluso también de los monitores, reducimos esos 3 puntos que estamos viendo en esta slide final, que para mí yo creo que lo representa todo, ¿no? Y sobre todo, ahí darte la enhorabuena sobre todo, Ignacio, por la explicación de hoy, y la verdad es que ha sido bastante ilustrativa. No sé qué les parece a los invitados de hoy, a los que están tras la pantalla, Daniel, que le ha parecido también. Bueno, yo creo que se le puede preguntar ahí a la gente que está. Yo, bueno, solamente admiración del trabajo que se ha hecho. La verdad es que llevamos varias conversaciones largas para que Mm, esto esté en este momento y el concepto de huella neutralizada es algo que creo que cada vez que sí. se inmerse más en la industria gráfica, vamos a tener mayor cantidad de oportunidades para mejorar no solamente el proceso del cliente, sino que también al interior de las imprentas que hoy día el negocio está muy, muy, muy exigente y este tipo de soluciones sin duda impactan positivamente al interior. Así que feliz de toda la data y bueno, a seguir compartiendo esto con los clientes, evangelizando y Sí. entendiendo de que esta es una tecnología que no solamente conecta con un segmento, sino que con todos, con todas las marcas. Y bueno, vamos a hacer la industria más grande, esa es la idea. Ujú. Eso es. Ahí sobre todo, darte también las gracias, Daniel. Eh, Rescataremos luego ese sonido del modem como nostalgia, para poder compartir con todos vosotros. Pero sobre todo también el poder ahora pasar un poco a la parte de preguntas. Como digo, que me gustaría que fuese conocerles un poquito más. Veo ahí, Winston, darle las gracias por ese comentario de la parte interesante, ¿no? De la parametrización, lo que hablamos, ¿no? El que para ustedes el día a día, sea la parte más creativa, ¿no? Y la parte de tiempos de configuración, de costos, de la parte incluso de emisiones, ¿no? Sea lo menos posible, en tiempo también. Entonces sí que hay en la parte de preguntas y respuestas, dudas que tengan ahora mismo, a todos ustedes, agradecido una vez más por este ratito que tenemos ahora en esta parte. Javier, una pregunta. Sí, El video de esta grabación sí, se le va a enviar a los clientes. eso es. Quizá podríamos aprovechar también de las personas que participaron de parte de nosotros tenga algún tipo de Sí. beneficio, cookie, llámale como sea. Me interesa que las personas tengan la oportunidad de poder mostrarnos su escenario real con lo Mm. que ellos hoy día conviven y que nosotros también los podamos ayudar. Así que dejemos abierta esa oportunidad como para Sí, que todo el público nos mande su información. ahí, como comentaba Daniel, pronto tendrán noticias a todos los asistentes en el día de hoy por nuestra parte para poder ayudarles, para poder entender un poco más su situación, sobre todo en cómo les podemos ayudar, ¿no? Incluso con esta explicación que ha comentado Ignacio hoy, los tres, el poder ayudarles en ese sentido.
y que, como vemos, el que día a día sea más llevadero su trabajo, ¿no? El que sea más la parte creativa y reducir esos tiempos, esos costos, esas emisiones para poder trabajar y dar también ese buen servicio, ¿no? A lo mejor dedicarle, como decíamos antes, un poquito más de tiempo para que luego el tiempo sea menor, ¿no? En esa parte. Entonces, pronto recibiremos y recibirán tanto la grabación, ¿vale? Que se está haciendo en el día de hoy, como una parte más formativa también que vamos a darles para poder ayudarles y a los que quieran participar un poco más en detalle, el poder contar con una reunión un poco más personal, ¿no? En ese sentido. O sea, que ahí con eso lo prepararemos. Sí que detalle también, porque la parte del calibrador ahí Daniel me puedes comentar, ¿no? Un poco más, o Ignacio, ¿no? Ese sensor externo es el que ayuda luego a que el monitor pueda verse de una manera correcta también, ¿no? El parametrizar, el llevar esos parámetros de esos pantones de colores al propio equipo, ¿no? En esta parte. No sé, ahí Daniel, Ignacio, si pueden confirmarme. Sí, claro. Es un instrumento que mide el color a través de un haz de luz. Logra interpretar con sus sensores el dato del color y ese dato es totalmente aplicable a alguna de las opciones que tiene Color Navigator, donde tú reemplazas el punto blanco por el punto del color que vas a necesitar en tu sustrato para el momento de imprimir. Y Mm, de ahí en adelante le colocas también el perfil de impresión que vas a utilizar. ¿Sí? Dependiendo de la materia prima, tienen distintas condiciones mm. y ahí lo parametrizas. Entonces, ¿qué es lo interesante también? Que tiene 10 distintas opciones para poder parametrizar y Sí, también colocar algunas medidas alternativas, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, nuestros libros sobre la cubierta tiene un laminado mate para mm, ciertas ediciones. Ese laminado mate también genera una distorsión del color, principalmente en la sombra. Y a veces es sí, un dolor de cabeza cuando el equipo dice, mira, hubo una desviación, no logramos preverlo, para la siguiente lo voy a tener en consideración. Logramos calcular esa distorsión a través de Color Navigator, generamos un perfil y tenemos la alternativa de ver cómo va a ser el resultado con laminado mate, hacer las correcciones necesarias en el archivo, posteriormente imprimir, se mm, produce, se imprime, se encuaderna el libro y cuando vemos los resultados, la verdad, y los comparamos con pantalla, es una locura. Es como no, esto es igual, prácticamente es igual. Y toda esa experiencia son súper satisfactorias porque te vas dando cuenta y vas consiguiendo confianza sobre el flujo, porque finalmente rectifica esta operación que es eh, poder predecir lo que vas a conseguir no, posteriormente claro. en el impreso. Así que es maravilloso. Mm. O sea, y la verdad que gracias a Ignacio por la respuesta, por la explicación. Y ya digo, no sé si, ya digo, quedan ahí pocos minutitos a los asistentes, dudas que se queden en el tintero para poder compartirlas ahora con todos, ver un poco qué les ha parecido esta experiencia. Seguramente eh, repetiremos, o sea que ahí pronto tendrán noticias también prontas, tanto en la parte, como he dicho anteriormente, un poco más personalizada, como un poco más la parte global, ¿no? El poder compartir con ustedes estos momentos, sobre todo ayudan un poco a conocer esos flujos de trabajo, el que en el sector en el que estamos, por ejemplo, de la parte editorial, doy una vez más las gracias a Ignacio por la participación, podamos ver de primera mano cómo es la parte interior, ¿no? De esa parte de tanto pre como post, aparte de diseño, para poder generar esos buenos títulos, que decirle incluso, bueno, ha sido el caso de Isabel Allende, ya es el número uno a nivel mundial, ¿no? Entonces, Sí, es yo verdad. lo comentaba con Ignacio y con Daniel estos días, veía los libros por las librerías como número uno y la verdad es que decía, sí, te sientes parte orgulloso, ¿no? Por haber compartido con Ignacio esta parte y pensar que ese flujo de trabajo ha sido editado con la parte de hizo más aún en esa parte, sobre todo a título personal, yo me quedo bastante contento. Muy Nada, sobre agradecido todo a ahí, ustedes. felicitaciones, Ignacio. Daniel y Muchas Javier, gracias. gracias por considerarme nuevamente para este webinar. Yo estoy feliz de poder compartir con
las distintas veredas, siempre menciono, desde el cliente con sus dolores, desde la gráfica con sus necesidades de resolver a veces estas problemáticas. Creo que con este webinar tiramos un puente para conectar lo mejor de ambos mundos y nuestra experiencia es una probablemente de muchas industrias y los dolores son más o menos parecidos. Y si se sintieron reflejados en algún momento dentro de esta exposición, yo los invito a seguir conversando. Nos pueden encontrar en LinkedIn o en nuestros correos, donde vamos a estar felices de compartir esta experiencia, sugerir soluciones o puntos de vista respecto a la gestión que nosotros desarrollamos y ampliar esta red. Creo que es necesario también sentarnos a conversar sobre estas necesidades o sobre estas soluciones que están disponibles y que muchas veces uno no conoce que están al alcance solamente por desconocimiento o por la costumbre, como les decía, de uno operar que ha sido así por años, pero a veces poder quebrar eso, buscar estas soluciones que te permiten ganar en valor en otros aspectos, ya lo decíamos, tiempos, costos, entre otros son conversaciones súper necesarias y además súper enriquecedoras. Así que reitero mi agradecimiento al equipo EISO, a Daniel por acompañarnos en este proceso y feliz de también apoyar y participar en una siguiente charla. Perfecto. Ahí, No, Daniel, una cosa que no, comentar más. feliz de lo que se está dando, vamos adelante Sí. y tenemos cosas muy interesantes todavía por hacer dentro de la industria, así que vamos, que se puede. Pues de ahí, sin más dilación en ese sentido, sobre todo daros una vez más las gracias, Daniel y Ignacio, por este ratito que hemos tenido. Obviamente también a todos los participantes, a los asistentes del día de hoy, que ya digo, espero que les haya gustado y nos veremos pronto para seguir comentando y compartiendo esta parte de ese flujo de trabajo en la arte gráfica. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy buen día.